no conoces muy bien el oud y te gusta la rosa y quieres probar con este combo rosa oud, pero que sea más o menos fácil de llevar, tal vez este video te pueda ayudar. Quédate conmigo. Hola, soy Gina y en este canal hablo de perfumes. Ya sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Hoy vuelvo con uno de mis casas favoritas de perfume y con un favorito también de la casa, que es este Rose Oud. También en el formato pequeño de 8 ml. Este, ya lo he dicho en otras oportunidades, venía en un set de descubrimiento. El formato que normalmente tiene la casa es de 100 ml. Lo más seguro es que aquí en Chile por lo menos vas a encontrar el set de descubrimiento y las botellas individuales. Esto está aproximadamente el set de descubrimiento en unos $150 y las botellas individuales en unos 130 o un poquito más. En cuanto al aroma, se dice, la verdad es que no creo que vaya a tener mucho éxito sprayando. Ahí, bueno, al igual que los otros perfumes de esta casa, en su mayoría, tienen esta consistencia densa, aceitosa. Ya casi no le queda nada. Esta es una fragancia, según la casa, la página oficial, esto es un floral oriental. Creo que cumple perfectamente con eso. En cuanto a las notas, menciona que tiene frambuesa, toffee, limón y manzana en la salida. En el corazón rosa, maderas blancas, azafrán y pachuli. Y en la base almizcle, vainilla y ámbar. La verdad es que cuando uno piensa en almizcle, vainilla y ámbar se imagina algo que es mega dulce. No es tan dulce. ¿Es dulce? Sí, pero no tan dulce. Creo que aquí, entre esa mezcla de frutas ácidas, manzana, sobre todo la frambuesa y el limón, que afortunadamente está bien perdido, se lo comieron la manzana y la frambuesa, le da una salida que es punzante, pero que está lejos de ser molesta, al menos para mi nariz. Sí creo que hay que tener cuidado con ella, porque puede para otras personas ser bastante molesta, creo yo. En el corazón es el combo típico de rosa, azafrán, pachuli, o sea, rosa, madera. No menciona, si bien no menciona el oud, cosa que llama la atención porque se llama rosa oud y tú al olerlo puedes, si algo conoces de oud, puedes pensar que tiene oud. Y si no lo conoces, esto igual te acerca a eso. Al menos a mí, cuando yo huelo oud, sí, sin haber conocido o leído sus notas, que estas son sacadas de la página oficial, yo habría pensado si esto tiene oud. Creo que de alguna manera con los acordes, la composición que han hecho, han logrado dar la impresión de que tiene oud sin que esté ahí presente. Y yo huelo aquí principalmente una fragancia que es como una rosa dulce, pero no tanto, y con esa acidez de estas frutas ácidas en su apertura. Como te digo, puede ser punzante, puede eso mismo también hacerte pensar en oud, pero tiene como ese toque. Cuando una fragancia es dulce, a mí me gusta que esta tenga algo que combine. Un dulce simplemente por dulce no me hace mucha gracia, pero cuando hay algo de acidez, cuando hay algo de notas verdes, algo que te, como digo yo, rompa un poco ese dulzor, a mí eso me encanta y por eso esta me gusta muchísimo. Y creo que funciona súper bien y como te digo, creo que esto tiene ese toque de rosa, rosa cercana a esa rosa, a esos pétalos de rosa más al natural que tienen, según yo, cierta acidez, pero hay que tener cuidado porque esa acidez puede, como te digo, resultar un poco punzante y molesta para otras personas, siendo que a mí me encanta.
nota punzante que se asemeja al oud te puede parecer un poco molesta, pero al mismo tiempo puede ser que te guste como me gusta a mí. Siento que la rosa está aquí como envuelta en esto, pero no se pierde. En ese sentido, la verdad es que le da un toque de oscuridad a la rosa que a mí me gusta mucho y la siento como una fragancia, sí, entre densa y nocturna, con mucha personalidad. Eso me gusta. Y además que no la noto como algo tan masificado, tan usado. Me parece bastante especial, a mí eso me encanta. En cuanto a su comportamiento, similar a todas las fragancias de esta casa. Entre 5 o 6 horas de duración. Estela moderada que puede ir a baja incluso, pero que lo maravilloso para mí es que dura, se percibe, te llega como, a mí en mi caso al menos, me llega como en oleadas la fragancia cada cierto rato y eso me encanta. Yo a estas alturas ya quiero hacerme de una botella. Mi lista de deseos está bastante amplia, así que no sé si la voy a adquirir pronto, pero de que la quiero entre mis botellas, ojalá hubiese 30 ml, pero la verdad es que viene solo en 100. Voy a comprar la botella sí o sí. En cuanto a similitudes, la verdad es que me encontré con la grata sorpresa de que esto se parece, porque tuve la fragancia, se parece mucho a Midnight Amber de Oscar de la Renta, que es una fragancia que cuesta un quinto de lo que cuesta esta. La de Oscar de la Renta es una fragancia deliciosa, pero no te va a ofrecer la duración que tiene esta, ni esa sensación de estar percibiéndola constantemente. A mí no me pasó eso, esa fragancia me duró como mucho 2 horas en piel y con una salida que sí es bastante apabullante, pero esa salida fuerte dura como 1 hora y de ahí la fragancia empieza a bajar rápidamente y se pierde. Pero si quieres probar la fragancia y más o menos saber cómo puede ser, creo que ahí tienes una muy buena alternativa. Me parece una muy buena fragancia la de Oscar de la Renta en cuanto a relación calidad-precio, porque no le vamos a pedir la durabilidad que tiene una fragancia de mayor precio. Algunas igual te lo ofrecen, pero este no es el caso. Pero aún así me parece bastante bien. Y si no, bueno, yo como conocí ambas y por la duración, me quedo con la de Alexander J. Pero la otra es de todas maneras una muy buena fragancia. Así que si quieres probarla, ahí tienes una opción. En cuanto al género, la verdad es que esta es una fragancia diseñada para mujeres, pero es probable que siendo hombre igual te guste. Creo que por esa salida un poco ácida y punzante. Y además que los perfumes de oud a veces pueden ser más aceptados por hombres que por mujeres que están recién conociéndolos. A mí me gusta muchísimo. Yo creo que es unisex, a pesar de que la casa dice que fue diseñada para mujeres, pero yo creo que esto perfectamente le puede gustar a un hombre. Yo la veo muy apta para hombres o para mujeres, independiente de que a mí me gusta mucho y no sé, yo sí, esta es una fragancia que a lo mejor le diría a mi pareja, pruébala, pero esperando que no le guste en realidad, porque la quiero para mí. ¿Y a quién se lo recomiendo? Bueno, hombres y mujeres. Pero eventos sociales. Al igual que la mayoría de estas fragancias, si bien, insisto, regulando el tema de las atomizaciones por su estela moderada, podrían funcionar en una oficina, diría que podría ser en oficinas cerradas, no estas oficinas donde la gente está separada por cubículos, donde estás prácticamente al lado de la otra persona. No creo que sea muy apta ni la mejor fragancia para oficina, pero para eventos sociales, noche, días fríos, otoño-invierno, me parece
perfecta. Creo que también funcionaría bastante bien en noches de verano. Sí, porque este toque de acidez que tiene creo que la hace menos empalagosa de lo que podrían ser otras fragancias de la línea. Por lo tanto, podría aguantar bien una noche veraniega. Ya en el día podría dudarlo un poco. Pero en noches de verano, otoño, invierno, sí, me parece una fantástica opción. Como siempre, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco un montón y nos vemos en el próximo. Bye.